¿qué tal? Les habla el pastor Alberto de República Dominicana. Hoy es 25 de diciembre. Muchas personas celebran lo que es la Navidad y precisamente nosotros también celebramos esta fecha tan hermosa y tan importante. Sabemos que el 25 de diciembre no nació Jesús, pero la iglesia en tiempos antiguos, buscando desviar una celebración peligrosa para esas fechas, instauró la celebración del nacimiento de Jesús, lo cual es muchísimo mejor que celebrar otra fecha. Y los creyentes siempre tenemos que buscar la manera de traer a Jesús a nuestras conversaciones. Hoy quiero compartir contigo una lectura que está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice la Biblia allí en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, poner un poquito de música acá. Un poco de música. Bajito. Bien. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Señor añada bendición a su palabra. Bien, sabemos que el 25 de diciembre no es, por así decirlo, el cumpleaños de Jesús, pero de lo que sí estamos seguros es que ese nacimiento se efectuó y que ese es el nacimiento más extraordinario, fue y es, y no habrá ningún otro más extraordinario que ese, ningún otro nacimiento más extraordinario que el nacimiento de Jesús. A lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo Satanás ha usado a personas malintencionadas para querer ridiculizar el nacimiento de Jesús. En la mitología griega, por ejemplo, hay una leyenda de que Alejandro Magno fue concebido debido a un nacimiento virginal, y historias como estas buscan la manera de desvirtuar la importancia del nacimiento de Jesús, de un nacimiento virginal. Pero nosotros vemos en la Biblia, lo vemos por ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, que nos dice: en el principio el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y también nos dice que el verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan nos informa acerca de la preexistencia de Dios, de lo que hubo tras un nacimiento. Nosotros vemos un nacimiento para estas fechas. La gente presenta y decora sus casas con nacimiento y todo eso, y los animales y el Belén y todo lo demás.
pero lo que hay detrás es mucho mayor. El nacimiento tan solo fue el medio utilizado para la encarnación. El Señor se encarna, se hace hombre a través de un medio humano, a través de la encarnación. Pero no nace como nacemos nosotros, de una manera natural y pasamos a ser de la raza de Adán, sino que es concebido por el Espíritu Santo. Es concebido por el Espíritu Santo y no es engendrado por Adán. Por tanto, no hay pecado en el Señor. El Señor conservó su impecabilidad siendo engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros vemos esta historia que nos muestra Mateo acá de cómo fue el nacimiento de Jesús. Estando desposada María con José. Y es bueno que nosotros sepamos qué es lo que significa esta palabra desposada, que dice que José era su marido y que ella era su mujer. Tenemos que entender el contexto en el que estas cosas se están escribiendo, la cultura en la que ellos vivían. Y en esta cultura el matrimonio en ciertos aspectos era diferente al nuestro en composición. El matrimonio contaba de dos etapas. La primera etapa era el compromiso. En esta etapa se preparaba la boda, el novio y los familiares de la novia, muchas veces sin consultarle a la novia. Y el novio, conjuntamente con su familia, pagaban una dote, que no era más que un precio por la novia, y esta dote ayudaba a los preparativos de la boda, pero también servía como un seguro en caso de que esta muchacha no hubiese no satisfaga al novio en el sentido de que él se dé cuenta que ella no se guardó para él, o que la muchacha no es virgen, o que una serie de cosas que se daban, que en esa cultura la pureza sexual era bien estimada. El caso es que esta primera etapa duraba un año antes de que se cumpliera la otra. La etapa del compromiso, se le llama desposorio, desposada. La última etapa entonces era ya la celebración de la boda. Entonces José y María están en la primera etapa esperando la última etapa. Y mientras ellos están esperando esa etapa, que es lo que la Biblia nos dice, estando desposada María con José, mientras ellos están esperando esa etapa, oh sorpresa, se halla que esta joven está encinta, pero ellos no han tenido relación alguna, puesto que en este proceso, aún la relación social, el compartir, era algo completamente nulo en esta cultura. O sea, usted no iba y sacaba a la novia al cine, usted no iba y llevaba a la novia a comer, o usted estaba en la casa de la novia con mucha frecuencia visitándola. No, 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 no. Cada quien estaba en lo suyo durante ese proceso. El novio estaba trabajando, preparando la casa de la nueva familia, y la novia estaba en la casa de sus padres hasta que se cumplía esta próxima etapa del matrimonio. Y en ese proceso estaban José y María, cuando de repente el barrio se da cuenta, en el lugar se dan cuenta, en el lugar empiezan a escuchar que la muchacha que está desposada, como se está embarazada. Y la Biblia nos dice acá, Mateo nos dice, que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero esto es la perspectiva que nosotros tenemos, que tiene Mateo, luego de que estas cosas sucedieron. Cuando estas cosas suceden, en Lucas, por ejemplo, nosotros vemos que el ángel aborda a María y le dice lo que va a acontecer e incluso cómo se va a llamar el niño. Pero aquí en este pasaje de Mateo, Mateo se encarga de hacernos ver en el versículo 19 que José no sabía esos detalles que María sabía. José entendía que esta mujer había incurrido en una infidelidad, pero la Biblia nos dice que José era justo, verso 19, que José, su marido, era justo y no quería infamarla, quizás, y no quiso dejarla, quería dejarla secretamente. ¿Por qué José estaba tan preocupado
de no enfrentarla a ella y decirle lo que ella estaba haciendo, o sentirse ofendido, o sentirse humillado, o sentirse engañado. Bueno, en la ley, en Deuteronomio capítulo 22, nosotros encontramos lo que se le hacía a las jóvenes que supuestamente hacían esto, que supuestamente eran infieles en este proceso. Eran apedreadas conjuntamente con la persona que cometieron el acto. Y José, aún él entendía que ella había cometido este acto, la Biblia dice que él era justo. Él no quería que ella muriera apedreada. Lo que él le preocupaba mayormente no era su reputación, sino que esta mujer muriera apedreada. Entonces quiso dejarla secretamente para evitarle estas consecuencias que él entendía que ella se había granjeado supuestamente, y, y quería evitarle todo esto. En el verso 20 dice que pensando en esto, o sea, mientras él se estaba rompiendo la cabeza, mientras él estaba preocupado, mientras él tenía este dilema que no hallaba qué hacer, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo nos dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, la Biblia nos dice que él hizo exactamente lo que se le había dicho. Recibió a María. Pero Mateo se encarga de decirnos que él la recibió, ¿verdad? La recibió, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es importante que nosotros veamos este verso en su contexto. Él la recibe, y la recibe para protegerla, una mujer encinta. Él la recibe para protegerla, para cuidar de ella, habiendo sabido él que esta mujer no era culpable de lo que él suponía. Por tanto, él la recibe, él amaba a su esposa, la mujer con la que estaba desposado, aún no habían tenido un contacto sexual. Pero en el versículo 25, Mateo se encarga de decirnos: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y esta palabra de que no la conoció quiere decir que no tuvieron relaciones sexuales. O sea, ellos no se juntaron hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. En la doctrina católica romana, muy a menudo se enseña de la perpetua virginidad de María, o María siempre virgen. Nosotros sabemos que María era virgen, por lo que nos dice la Escritura, cuando fue utilizada para ser esa mujer que iba a traer a Jesús al mundo. Pero sabemos también que luego de eso María se juntó con su esposo José y tuvieron otros hijos, ¿verdad? Tuvieron otros hijos. Y nosotros encontramos en las Escrituras, eh, inclusive sobre estos hijos de María y José. Tuvieron otros hijos, no se quedaron ahí porque ellos eran esposos y necesitaban tener familia. Y lo más normal es que usted tenga relaciones con su esposa. ¿Qué se iba a quedar haciendo José luego? No, él iba a tener relaciones con su esposa, lo más común, lo más normal. Él protegió a María durante este tiempo. Tenía a Jesús. En una ocasión tuvieron que huir a Egipto porque el rey de turno proclamó un edicto que asesinaran a todos los niños mayores de 2 años. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 12, podemos encontrar, para que veamos con prueba bíblica lo que estamos diciendo con relación a los otros hijos y las hermanas que tuvo Jesús. 12, verso 46. La Biblia nos dice allí
En el verso 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y en el 47, la Biblia dice, y le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. En Mateo capítulo 13 también, verso 55, nosotros también encontramos un ejemplo de esto, que nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, lo que estamos diciendo es que Jesús fue el primogénito de María, pero luego ella tuvo más hijos. Entonces María no fue perpetuamente virgen. Muchos católicos dicen que los protestantes, si respetamos a María, que fue la madre de Jesús, no la respetamos, simple y llanamente le damos el lugar que ella tiene. Ella ni es una deidad, ni fue perpetuamente virgen, y eso lo podemos ver claramente en la Biblia. Era una mujer piadosa, como podemos ver, ella no engañó a José, no, era una mujer piadosa. José también era un hombre piadoso. Ambos eran una pareja piadosa que Dios usó para llevar a cabo su plan, que Dios usó como medio para que Jesús viniera al mundo a través del vientre de María. Y esto nosotros lo vemos en la Escritura, lo vemos en la Escritura claramente establecido. Ahora, no podemos hacer de los instrumentos que Dios usa ídolos. No podemos hincarnos ante la criatura y no ante su creador. Nosotros sabemos lo que pasó en Romanos, que los hombres amaron más a la criatura que a su creador. Y por más sutil que esto parezca y que no parezca pecado, el que usted adore a María, porque usted entienda que es la madre de Jesús, usted está dándole a María un lugar que no se merece. Pero ese no es el tema que nosotros estamos tratando en esta mañana. Estamos hablando de la Navidad, ¿verdad? Estamos hablando de ese nacimiento extraordinario. Hubieron otros nacimientos en las Escrituras, como el nacimiento de Juan el Bautista, como la madre de Juan el Bautista era estéril, no podía tener hijos, era una mujer muy anciana junto a su esposo Zacarías, y eso fue un milagro. Sara y Abraham por igual, esto constituyó un gran milagro. La madre de Sansón, la esposa de Manoa, también era estéril, y esto constituyó un gran milagro. Tenemos la madre de Samuel, que era esposa de Alcana, y Penina, la otra mujer de Alcana, la afligía porque ella no podía tener hijos, y Dios le dio un hijo que fue el primer juez de Israel. Sabemos otros nacimientos que fueron milagrosos y en los cuales Dios obró, pero ninguno de estos nacimientos se pueden comparar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era un nacimiento con un propósito mayor y con un propósito general. El propósito de este nacimiento era el medio para que el Señor se hiciera hombre, para que se encarnara y viniera a cumplir el propósito de ir a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. Ninguno de esos otros nacimientos tenían ese propósito, más el nacimiento de Jesús tuvo ese propósito. Fue un medio para que Dios viniera a la tierra y pudiera cumplir con morir en la cruz del Calvario y pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. En Isaías nosotros encontramos cómo todo el peso del pecado presente, pasado y futuro fue puesto sobre él. Nuestras culpas fueron puestas sobre él. Y la Biblia nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo empezó con este nacimiento. Cuando el Señor se encarnó, todo empezó con este nacimiento. En Filipenses, capítulo 2, nosotros tenemos un versículo muy interesante. Digamos que ese versículo es el trasbastidores del nacimiento, lo que está detrás del nacimiento, estos versículos, mejor dicho, el capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, nosotros vemos que él se despojó, un rey que deja su trono para descender al escalón más bajo de la sociedad por amor a esos que aman. Eso lo hizo el Señor. Se despojó. Y el medio por el cual él entró al mundo fue el nacimiento que nosotros hemos visto, del cual María fue un instrumento. Y José fue un instrumento también para proteger a María, pero también fue un instrumento porque José era de la descendencia de David, y aunque Jesús no es hijo biológico de José, pero es hijo adoptivo, y siendo hijo adoptivo, tiene el derecho legal de participar en la genealogía que lo conduce a ocupar el trono de David. O sea, esta documentación, esta genealogía se cumplía con José. Si él era hijo biológico de José, había una maldición que pesaba sobre la línea mesiánica de José, que ningún rey, después de Matatías, que era un antepasado de José, sobre el cual pesaba una maldición, que ninguno de la línea de él se iba a sentar sobre el trono. Entonces Jesús, no siendo hijo biológico de él, esa maldición no pesaba sobre él, y no siendo hijo biológico de él, pues tampoco estaba contaminado con el pecado. Pero sí tenía el derecho legal de ser parte de esa genealogía y de sentarse en el trono de David. O sea que José también fue un instrumento de Dios en este proceso, no solo María, ambos fueron instrumentos que Dios utilizó para él llevar a cabo su plan del nacimiento y de la protección de su hijo mientras estuvo pequeño. Nosotros tenemos que entender esto y tenemos que darle el valor que esto se merece. Hoy nosotros celebramos que el Señor usó ese medio para venir a la tierra, pero celebramos aún más que Él fue a la cruz del Calvario, pero celebramos aún más que Él fue a la tumba, pero celebramos aún más que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y gracias a su resurrección, nosotros también vamos a resucitar un día en vida nueva. El nacimiento solo es el inicio de la historia, pero sin nacimiento no hay historia. Hoy celebramos Navidad y lo celebramos junto a nuestros familiares, junto a nuestros amigos, y damos gracias al Señor por esta fecha. La Navidad no es Santa, la Navidad es Jesucristo, es Jesucristo, quien vino al mundo a través del medio del nacimiento y lo hizo de la manera más baja, en un lugar pensado para animales y puesto en un lugar que era un comedero para animales. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y pedimos que cada uno pueda pensar en el Señor hoy, y que hoy es un día en el que tú puedes entregar tu vida a Cristo. Este video que puse al principio es un video de los hermanos de nuestra iglesia. Estos son los hermanos de nuestra iglesia, hay una foto de ellos. Si tú tienes la oportunidad de ver este video, que ores por la iglesia bautista Puente de Luz, la iglesia donde servimos, aquí en Guaricamus, República Dominicana. Es una iglesia en desarrollo, una iglesia que está creciendo, estamos trabajando, seguimos orando. Te pido que apoyes este video y que lo compartas. Y si quieres hacerme alguna sugerencia sobre algunos temas que podamos tratar, también te agradeceremos la sugerencia. Así que gracias por ver este video y me encantaría también que puedas compartirlo y puedas hacer algunos comentarios. Si no te gusta cómo se ve, si no te gusta cómo se escucha, es demasiado largo, nos gustaría ver tus comentarios en alguna parte de la cajita de comentarios. Así que muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Te dejo como te dejo.